¿Alguna vez has sentido que tomaste una mala decisión aún sabiendo que algo dentro de ti te advertía que no lo hicieras? Como si una voz te dijera, no vayas por ahí, eso no te conviene, ten cuidado, pero la ignoraste y después llegaron las consecuencias. Algo así pasa con los proverbios y principalmente con el proverbio número uno. Este proverbio nos habla sobre la introducción a la sabiduría. Y honestamente, aunque estos proverbios fueron escritos hace miles de años, sirven para la actualidad. La verdad es que los proverbios, para los que los han leído, se podrán dar cuenta que son consejos de vida muy útiles. Inclusive me he dado cuenta que hay muchos escritores o hay muchos consejeros, inclusive psicólogos, que utilizan los proverbios para ayudar a la gente y desde que yo los leo, de verdad dan un cambio radical. Como parte del reto de leer la Biblia, voy a incluir los proverbios porque de verdad dan consejos muy útiles. Y quiero aclarar nuevamente, como lo he hecho en los videos anteriores, esto no es una predicación, no soy pastora, ni líder religiosa, ni teóloga. Todo lo que comento acá es interpretación personal y mi proceso personal. Son mis opiniones y ustedes están en la libertad de también sacar sus propias conclusiones, de leer la Biblia ustedes mismos y de ustedes mismos tener una relación personal con Dios. Este video lo estoy haciendo tipo audiolibro para que ustedes los puedan escuchar cuando estén trabajando, cuando estén haciendo alguna actividad y espero que les guste. Primero, antes de iniciar a leer el proverbio número uno, según con la investigación que he estado realizando, el libro de los proverbios están enfocados en la sabiduría, en conducta, decisiones, disciplina y la comprensión sobre la vida. Y la mayoría fueron escritos por el rey Salomón. Según muchos estudiosos de la Biblia, teólogos y sacerdotes, muchos coinciden que el rey Salomón puede ser casi que el hombre más sabio que existió en el planeta o uno de los hombres más sabios que pisó el planeta. Algo interesante es que los proverbios no siempre se habla en lenguaje literal. De hecho, los proverbios la mayoría son poesía. Aquí es donde nosotros tenemos que pensar que no todo lo que nos dice la Biblia lo tenemos que tomar 100% literal. Son muchas veces metáforas, comparaciones, imágenes poéticas y no es un libro para leer rápido, es para detenerse a leer cada frase y pensar qué nos quiere decir realmente. Entonces vamos a iniciar con la lectura del proverbio número uno. El propósito de los proverbios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarlas a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y de estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la disciplina y la sabiduría. La exhortación de un padre adquiere sabiduría. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien.
Vamos a emboscar a los inocentes, solo para divertirnos. Vamos a tragar vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven y únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiene una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La sabiduría hace oír su voz en las calles. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no quisieron hacer caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón, y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no tener al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su propia despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Con este proverbio nos da la introducción a la sabiduría y a la disciplina y aplica mucho para la actualidad, porque lamentablemente hoy podemos topar con muchas personas que tienen poca disciplina y poca sabiduría, y se puede ver por diferentes motivos, porque no saben manejar sus emociones, sus impulsos, se dejan llevar por el orgullo. Y con el tema de la sabiduría puede ser porque al igual a como hay un exceso de información, también hay poca información, y todos los que tenemos redes sociales sabemos que cada vez que topamos con un video de alguna noticia de algo, ya muchas veces nos llegamos a cuestionar, y personalmente a mí me pasa, que si será cierto o no. Pero aquí es donde entra fuerte el proverbio, porque la sabiduría bíblica no se trata solo del conocimiento intelectual, sino que se trata de aprender a vivir, pero con la compañía de Dios, ya que Él nos va a dar la sabiduría para discernir entre la información que es útil y verdadera y la información que puede ser falsa y nos puede afectar o hacer tomar una mala decisión. Un verso que llama la atención y que yo antes de leer la Biblia pensaba que así era, es el temor del Señor, que cuando uno escucha esta frase cree que o lo interpreta como que Dios quiere que nosotros le tengamos miedo, y realmente no es así. El contexto de el temor del Señor en realidad quiere decir como tenerle respeto a Dios. Continuando con el proverbio, tengo una reflexión. Honestamente creo que uno de los mayores problemas humanos es creer que siempre tenemos la razón, creer que no necesitamos guía, que somos demasiado inteligentes para equivocarnos. Pero precisamente Proverbios empieza diciendo: la sabiduría comienza cuando reconoces que necesitas aprender. Y eso es lo que tenemos que tener presente, eso es lo importante, porque realmente ninguno es experto. Tenemos que reconocer humildemente que no siempre tenemos la razón, que somos personas que siempre pasamos cometiendo errores, y eso no está mal.
pero simplemente hay que aceptar que de los errores se aprende, como dice el dicho. Y los proverbios es una buena guía para seguir consejos y hacer bien las cosas. También nos da una advertencia de las invitaciones que nos hacen cierto tipo de personas para realizar el mal. Y dejar claro que en este proverbio no solo se refiere a evitar cosas que son ilegales o cosas que incurren en una criminalidad grave, también nos habla para cambiar, para ser más sanos, tanto físicamente como emocionalmente. Algo que también deja claro el proverbio es dejar de ser personas necias. ¿Y a qué se refiere con personas necias? Son las personas que no siguen los consejos o las personas que quieren seguir cometiendo los mismos errores, pero ya no porque lo hicieron accidentalmente o porque tal vez no tomaron una buena decisión, sino que ya son errores que los cometen adrede, como por ejemplo alguien que asista a un grupo donde sabe que el ambiente es tenso o que hay mucha discordia y aún sabiendo que el grupo es así, sigue asistiendo y pasa mal rato. Y cuando en los proverbios indica, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, eso quiere decir que prestemos atención a los consejos de Dios. Pero también, si por pura casualidad ese día tú tuviste algún problema con tu padre o con una persona querida que lo ves como un padre y vos pides respuestas, tal vez ahí también Dios te contestó, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Y vuelvo y repito, nosotros muchas veces tendemos a creer que tenemos la razón absoluta y no. Muchas veces los consejos de nuestros padres nos pueden ayudar, también los consejos de Dios nos ayuda y los consejos de Dios siempre nos va a ayudar. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender a ser más humildes y a escuchar más la voz de Dios. Y para mí el mensaje más fuerte del Proverbio 1 es cuando la sabiduría comienza a clamar en la calle y después dice algo muy fuerte, que las personas ignoran los consejos, rechazaron la corrección y después sufrieron las consecuencias. Y esto me hace pensar muchísimo, porque las señales así vienen. La advertencia siempre está, la intuición siempre está, los consejos siempre están, pero muchas veces nosotros ignoramos eso y después es donde viene el arrepentimiento. Y una de las frases más potentes es la de por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Esto quiere decir que pese a todo, aquí Dios nos deja claro siempre el libre albedrío. Si nosotros queremos vivir a nuestra manera, podemos hacerlo. Dios no tiene ningún inconveniente en eso. Pero eso sí, tenemos que asumir las consecuencias. Por eso Dios al final dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz. Y es que precisamente eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros sigamos los consejos de Él. Él nunca nos va a enviar por un mal camino. Entonces, de verdad, cada vez que nosotros leemos la Biblia y Dios nos responde con alguna corrección o con algún consejo, apliquémoslo. Y de verdad se van a dar cuenta que va a traer más beneficios de lo que se imaginan. El problema es que la sabiduría no está escondida. El problema es que muchas veces no queremos escucharla. Queremos resultados sin disciplina. Queremos paz sin a cambio de nada. Madurez sin aprender. Queremos todo rápido. Y eso también está pasando actualmente. Actualmente todo lo queremos ya, al minuto inmediato. Y no, tenemos que aprender a tener paciencia. Y Proverbios 1 básicamente dice, escuchar la sabiduría puede salvarte de muchísimo dolor. Esa es una interpretación personal y mi reflexión sobre este proverbio. Quiero saber qué parte del proverbio te gustó más a ti o te impactó más. Y si quieren que continuemos,
suscríbanse porque eso me ayudaría muchísimo de verdad a seguir creando estos videos. Todo esto es en agradecimiento a Dios porque con la lectura de los proverbios y de los evangelios a mí me ha ayudado a llevar una vida con más tranquilidad, más en calma y no tener tanto estrés y ansiedad. Si les gustó, compartan, denle like, suscríbanse, me ayudaría muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y les deseo muchas bendiciones y nos vemos para la próxima. Chao.